Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Aleluya. ¿Listos? ¿Ya tienen sus Biblias? Su hoja, su lápiz. Sí, porque vamos a estar viendo muchos versículos esta tarde, como de costumbre, ¿verdad? Vamos a estar viendo esta tarde el tema de Israel será restaurado. Si Dios tiene un plan especial para todo el mundo, pero en particular para el pueblo de Israel. Podemos ver que la nación de Israel es como un pronóstico del plan de Dios para el mundo, ¿verdad? Y viendo las cosas allá en Israel como van saliendo, y vemos que es una indicación del futuro que Dios tiene. Muy interesante ver que en estos días cosas han cambiado. ¿Han visto en las noticias los pactos de Israel con los países árabes? Que antes eran enemigos de primera categoría, ¿verdad? Y Dios estaba moviendo y ahora están tratando de vivir juntos en armonía. Y puede ser por bien o también puede ser ya preparándose para cosas más fuertes, ¿verdad? Por eso hay que orar mucho por Israel y las cosas que están sucediendo en estos días. Vamos a estar viendo en Romanos capítulo 11 y vamos a estar viendo los versículos 25 a 29. Así que todavía nos va a quedar un estudio más. Romanos capítulo 11, empezando con el verso 25. Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que han acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y ese será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque invocables son los dones y el llamamiento de Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque vemos en tu palabra, Señor, tu plan, tu propósito para toda la humanidad. Gracias te damos, Señor, porque tú amas a todos, pero en especial el pueblo escogido de Israel, los descendientes de Abraham, tu amigo. Señor, pedimos ahora que nos guíes en este estudio de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ungir mis labios, Señor. Guíeme en mis pensamientos y gracias, Señor, por bendecir los que oyen la palabra. Y gracias por el fruto que va a traer en nuestra vida en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pues cuando iniciamos este estudio de Romanos,
a lo mejor no pensábamos que iba a durar tanto tiempo, ¿verdad? Pero vemos que Dios nos está guiando y vemos cosas grandes. En especial en este capítulo 11 hemos visto muchas cosas. En los primeros 6 versículos vimos un remanente escogido por gracia. Porque este capítulo empieza con una pregunta, ¿verdad? Que si Dios había desechado a Israel. Y vemos que la respuesta es en ninguna manera. Dios tenía su propósito con Israel. Y vemos que aún en los tiempos más difíciles, más tristes en la historia de Israel, siempre había un remanente. Es una palabra clave que hemos visto últimamente. Y hasta hoy día Dios tiene ya escogido un remanente. Uno puede decir que no, allá en Israel es bien difícil, bien cerca la gente que no quieren saber nada de Dios, pero vemos que Dios sí tiene sus propósitos, su mano allá sobre su tierra, ¿verdad? Y hay que recordar qué es un remanente, repasando, ¿verdad? Las definiciones. Primero habla de un pueblo que ha sobrevivido una crisis política o militar. Y vimos que a través de toda la historia Israel siempre ha batallado en varias circunstancias, aún antes de la venida de Cristo. Todo el mundo trataba de acabar con Israel. Y ahora en nuestros tiempos, a principios del siglo XX, Israel estaba esparcido y muchos pensaron, pues, ¿quién es Israel? ¿Dónde está Israel? Ni siquiera aparece en el mapa. En la Segunda Guerra Mundial vino la persecución de los alemanes de Hitler que quería acabar con los judíos. Esa fue su meta máxima en la guerra. Pero fue derrotado y a los 3 años Israel fue establecido como nación. Y sigue aún el día de hoy, ¿verdad? En mi vida he visto tantas cosas que ha sucedido allá. La guerra de los 6 días en 1967, que los árabes pensaron que vamos a empujar a Israel al mar. En 6 días Israel acabó con todos sus enemigos allá que les rodeaban. Y tomaron Jerusalén, ahí está de nuevo el capital del país. También un remanente es un núcleo o meollo espiritual de Israel que lograría sobrevivir a los juicios de Dios y sería el germen de un nuevo pueblo de Dios. Que ahí sigue este granito, ¿verdad?, de esperanza, que Dios va a cumplir sus planes en Israel. Y vemos que Dios escogió este grupo desde el principio de los tiempos. Dice que la elección es por gracia. Allá en Efesios capítulo 2, verso 8, dice que somos salvos por gracia. Es don de Dios. Así que para ser salvos no tenemos que hacer ninguna cosa. Muchos piensan que no, pues voy a poner mi vida en orden, y etcétera, etcétera, etcétera. O no sabes tú todo lo que yo he hecho y toda la maldad que hay en mi vida, no importa. Dice que es don de Dios, no de vosotros, pues es don de Dios. Y así Dios ha escogido a Israel. Y como dice en varias partes, no pues porque es un pueblo muy numeroso o los más simpáticos.
Dios mismo dice que no, ustedes son los más tercos que hay, pero estoy cumpliendo mi promesa, la promesa que yo hice con Abraham. Hace 15 días vimos los peligros de un corazón endurecido. Perdón. Vemos que el problema es que Israel no alcanzaron lo prometido porque ellos estaban basándose en las buenas obras. Ellos estaban confiando, mire, yo soy descendiente de Abraham y por eso yo soy muy especial, ¿verdad? Es como la gente hoy que dice, mire, yo soy hijo de Vicente Fox. ¿Y qué, verdad? Vicente Fox era muy importante, sigue siendo importante, ¿verdad? Pero vemos que su influencia ya se acabó. Hizo sus 6 años y terminó. Y así que no importa si tienes este apellido o qué, no tiene no tiene mucho valor aquí hoy día, ¿verdad? Y vemos que porque no alcanzaron lo prometido los de Israel, se endureció su corazón. Vino un espíritu de estupor, como que quedaron entubidos sus corazones, no sentían nada. Tenían ojos, pero no podían ver. Y Dios los cegó su entendimiento así porque ellos no podían captar los propósitos de Dios. Y como propuse la pregunta y todavía no tengo la respuesta, ¿qué es peor, verdad? Ser ciego y poder escuchar o ser sordo y poder ver. Y así era el pueblo de Israel, ¿verdad? Y al final de cuentas llegó a ser una vergüenza perpetua para ellos por su corazón endurecido. La semana pasada vimos que fueron injertados en el buen olivo. Un estudio amplio y se me dice que podría pasar más tiempo todavía, ¿verdad?, en este tema. Pero vemos que el pueblo de Israel simboliza el árbol de olivo. Ese es el símbolo de Israel, ¿verdad? Y vemos que el olivo tiene muchos significados en la Biblia. En Génesis capítulo 8, verso 11. Allá al mero principio. Génesis capítulo 8, verso 11. Y la paloma volvió a la hora de la tarde y aquí traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas habían retirado sobre la tierra. Aquí vemos que el olivo es un símbolo de paz. Paz que Dios tiene para el pueblo, ¿verdad? Para todo el mundo anda esos cuadros, ¿verdad? El paloma con el pico de olivo en su pico. Y siempre significa paz. Y así el olivo es un símbolo de paz entre nosotros y también paz con Dios. También el olivo significa unción. En Jueces capítulo 9, verso 9. Aquí vemos una historia muy interesante del juez Abimelech. Es otro estudio interesante en los jueces en el tiempo de la historia de Israel. Y aquí estaba haciendo una comparación.
Dice más, el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir y ser grandes sobre los árboles. Bueno, aquí es como un tipo de parábola. Está buscando quién nos va a guiar y hacer una comparación de los diferentes tipos de árboles. Y de los primeros que dijeron, bueno, vamos a ver qué dice del olivo. Bueno, allá habla de la unción de Dios en nuestra vida. Porque ¿de dónde proviene el aceite que usan para la unción del olivo, verdad? Inclusive se ven los frasquitos, dicen aceite de olivo. Puedes usar el aceite que sea, ¿verdad? Oí de una persona que estaba buscando aceite para ungir a un enfermo y no había. Y se me trae ese de aceite 3 en 1. Y le ungieron con ese aceite 3 en 1, ¿verdad? Y esta persona que fue sanada dice que hasta la fecha no aguanta el olor del aceite 3 en 1. Pero Dios es sano de todas formas, ¿verdad? Pero vemos que trae unción. Ungieron a los reyes, derramaron sobre sus cabezas aceite de oliva, ¿verdad? Cuando ungieron a los sacerdotes. Y vemos que también la madera de olivo fue usada en la construcción del templo. Uno puede estar leyendo allá en Segundo de Reyes y también en Segundo de Crónicas, cuando Salomón levantó el templo, David había hecho provisión y dice que los de Sidón trajeron abundancia de árboles, de ciprés, pero también de olivo, ¿verdad? Fue una parte clave en la construcción del templo. Y como vimos también la semana pasada, dice que el olivo silvestre no es nada productivo. Es algo chistoso de este árbol. Tiene muchas facetas útiles, pero el silvestre no tiene mucha producción, ¿verdad? Es como hoy día los granos de maíz, ¿verdad? Porque antes había un cierto tipo de maíz que siempre sembraban para las cosechas, pero con el tiempo se iba bajando en calidad y había problemas con la producción, entonces empezaron a cruzar diferentes tipos de grano y ahora tienen, dice supuestamente, una mejor calidad de maíz, ¿verdad? Aunque algunos dicen al contrario. Y como vimos también la semana pasada, había ramas selectas que utilizaron para ser injertados para producir un árbol más fuerte. Y como vimos la semana pasada en el versículo 11, dice que esas ramas se aprovechaban de la rica sábila del árbol, ¿verdad? En la versión Reina Valera antigua dice que éramos acebuches. ¿Cuántos han oído la palabra acebuches? Hasta ahora, ¿no? Sí la he oído, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ese aparece en la versión de como 1909 de la Reina Valera. Y yo chequé en la Real Academia para quitarle la duda, es olivo silvestre. También en la Reina Valera antigua habla de la grosura de la sábila del árbol, ¿verdad? La gordura de ser abundante y fuerte. En la nueva versión internacional dice la sábila nutritiva de la raíz. Hay algo especial de la sábila del árbol madre, ¿verdad? De donde proviene todo.
Y vemos, la sábila habla de la vida que proviene de la planta. Como hay muchas cosas naturales, ¿verdad? Que la sábila y la mejor que hay, ¿verdad? Como este de la aloe vera, ¿cómo es? Bueno, que viene de nopal, ¿verdad? Las espinas. Que ahí la sábila de allá, dice, tiene sus propiedades curativas, ¿verdad? ¿Ah? Aloe vera, ajá, aloe vera. Sí, mi papá, él casi juraba por esta cosa. Él tenía su frasco de jugo de aloe vera y dije, ¿sabes qué? Paso. A mí no me agradaba la consistencia, ¿verdad? Parecía más bien como babas, algo así, ¿verdad? Pero hay muchos que dicen que no, ahí está la salud y fuerza y vigor. Es igual en cuanto a la sábila del árbol del olivo. Y vemos que los ramas son desgajados, son quitados. ¿Por qué? Por la incredulidad. Por eso los buenos están injertados en el árbol, porque los que están allá naturalmente no funcionaban. Y otra razón por que quitan las ramas que no sirven es por plaga, por el pecado o algo así. Porque una vez que está plagado el árbol, pues no hay remedio, ¿verdad? Allá donde vivíamos años atrás, tuvimos un limón enfrente de la casa que producía limones en abundancia. No, yo cuidaba muy bien ese árbol. A veces llegaban los chiquillos y arrancaban limones para aventarlos a sus compañeros. Y yo sabía, dejen pasar mi limón. porque ellos se agarraban los botoncitos y me disgustaban. Pero no producía abundancia este limoncito. Pero de repente, de un 2 por 3, apareció una plaga, quién sabe de dónde. Parece que había una plaga allá en la colonia y pasaba de un árbol al otro y llegó a nuestro limón. Murió. Fue ni modo. Pero también el pecado es igual en nuestra vida. Si hay pecado en nuestra vida, va a afectar la producción y el fruto de nuestra vida. Y por a veces Dios tiene que quitar esas cosas de nosotros. Y ahora vamos a ver el propósito final de Dios de la restauración de Israel. En nuestra lectura, las primeras palabras que vimos dice, hermano, no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio. Pues dice la importancia de estar consciente de la situación. O sea, hay muchas veces que nos habla de no ser ignorantes. La palabra aquí en griego es agoneo, que habla de no saber por falta de información o inteligencia. Por implicación, ignorar, ser ignorante, no saber, no comprender algo desconocido. En la versión, la lengua actual dice, hermanos en Cristo, hay mucho que ustedes todavía no saben. Así que Pablo aquí está tratando de aclarar un punto, ¿verdad? Y me gusta esta parte en la lengua actual, porque dice, sabes que crees que sabes muchas cosas, pero todavía te falta mucho, ¿verdad? Es como los chiquillos que piensan, ya sé todo lo que hay que saber. Como había un chiquillo que le dijeron, oye,
¿tú qué vas a hacer de grande? No, voy a ser maestro de segundo año de primaria. ¿Y por qué? Bueno, ya pasé el año y ya sé todo lo que hay que saber. Pero él no comprendía que hay más cosas todavía que tiene que aprender, ¿verdad? Pero vemos también que muchas veces la ignorancia es producto de falta de información. Vemos una cosa y pensamos, sucedió en tal forma, pero no tenemos todos los datos, ¿verdad? Es que cuando llega a un sitio y ve que hay un choque, un accidente, y uno piensa, ¿qué pasó aquí? Y uno puede estar viendo, mira, el carro quedó aquí, por acá, y puede pensar que no sucedió, eso es lo que pasó. Y no es cierto, ¿verdad? Porque faltaba la información y los datos. Hay que hablar con los testigos a ver qué dicen ellos. También la ignorancia puede ser porque no quieres saber. Hay algunos que dicen, ¿sabes qué? No me hables, yo no quiero saber nada. No, mira, yo quiero tener las manos limpias, así que si no sé, bueno, Dios no me puede juzgar, ¿verdad? Y así que es ignorancia queriendo ser ignorante, ¿verdad? Pero no se vale. Porque uno es responsable por lo que debe saber. A veces Dios nos da capacidades para captar y aprender ciertas cosas. Y si sabemos bien las cosas y no lo aplicamos y decimos, ¿sabes qué? Yo soy ignorante, yo soy tonto, no quiero saber nada. Estás responsable de todas formas, ¿verdad? Es como hoy día estoy viendo esto mucho en cuanto a la enseñanza de historia, ¿verdad? Los niños tienen que saber por qué estamos donde estamos, ¿verdad? Tienen que recordar el trasfondo, por qué nació, cómo nació a México, cómo fue el trasfondo y todo, ¿verdad? Y no sé tanto aquí en México, pero en los Estados Unidos, quién sabe qué les estaría enseñando a los chiquillos, ¿verdad? No es historia, les están dando doctrinas que les convienen a los maestros. Y esos pequeños están sufriendo hoy día por ignorancia. Y pues también hay que cuidar en cuanto a la ignorancia. Vemos que la Biblia habla de varias áreas de ignorancia. En Romanos capítulo 2, verso 4. O menospreciéis las riquezas de su dignidad, paciencia y longanimidad, ignorando de su dignidad de guía arrepentimiento. Aquí vemos que la bondad de Dios nos lleva a arrepentirnos, ¿verdad? Por eso no hay que ser ignorantes en este aspecto. En Romanos 7:1. ¿Acaso ignoréis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Aquí Pablo estaba enseñando la importancia de saber el dominio de la ley en nuestras vidas. Romanos capítulo 10, verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios.
Aquí vemos que hay que ser conscientes en cuanto a la justicia de Dios y cómo Dios ve las cosas. En 1 de Corintios 10:1. 1 de Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Aquí Pablo estaba recordando a los hermanos de lo que pasó con el pueblo de Israel allá en el desierto. Ahí vemos, ahí es un enfoque que hay que saber bien nuestra historia, ¿verdad? Voy enfatizando mucho esto porque le estoy viendo los efectos negativos en nuestra sociedad hoy día. Y además me gusta la historia, ¿verdad? Porque es de mucha importancia. Muchos dicen, qué aburrido las fechas y todo, pero está ya por una razón, para que no volvamos a hacer los mismos errores que nuestros antepasados. También en 1 de Corintios 12:1. Parece que esa cosa de la ignorancia fue muy importante en Corinto, ¿verdad? 1 de Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Así Pablo está diciendo, hermanos, eso es importante y quiero que sepan bien las cosas, para que haya claridad y que sepan bien cómo debemos andar en esas áreas. También en 2 de Corintios capítulo 1, verso 8. 2 de Corintios capítulo 1, verso 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos arrumbados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Aquí Pablo está diciendo a los hermanos en Corinto, quiero que sepan de nuestros sufrimientos, porque hay motivo, ¿verdad? Porque pueden estar orando por nosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí Pablo está diciendo a la iglesia de Tesalónica, quiero que sepan de la resurrección, para que tengan ánimo y sigan adelante. Y como vimos en nuestra lectura, en cuanto al ministerio de Dios, y así vemos que la importancia de estar bien instruido, ¿verdad? Por eso después de tener estas enseñanzas, hay que estar también en los cultos. En cada culto podemos aprender cosas. Cada vez que abrimos la Biblia, puede borrar de nuestro corazón esas dudas, esta ignorancia, ¿verdad? Entonces, ya viene la gran pregunta. Pablo estaba diciendo, este gran ministerio, ¿verdad? Vemos que este gran ministerio habla de la gran misericordia y paciencia de Dios hacia su pueblo, ¿verdad? Y habla aquí también, hay que estar listos y no ser arrogantes. Porque hay algunos que piensan, sí, ellos eran duros de corazón y no entendían
pero yo no. Pues aquí están bien preparados, porque hay algunos que piensan que son mejores que los judíos. Que es que, como ha dicho, no, de este agua no beberé, en este trampo no voy a caer. Pues cuidado, ¿verdad? Porque cuando más insiste uno que no va a caer, eso es cuando cae, ¿verdad? Y hemos visto que Dios siempre estaba tratando con su pueblo y parece que entre más hablaba, menos que ellos querían escuchar. Pero vemos también, habla de su ceguera espiritual, como ya vimos en algunos estudios anteriores. Vamos a ver en Isaías capítulo 29. Y vamos a ver los versículos 10 a 14. Isaías 29, 10 a 14. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dijera al que sabe leer y le dijeren, lean ahora este, y le dirá, no puedo, porque está sellado. Y le diría, y le diera el libro a quien no sabe leer, diciéndole, lea ahora, y él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí nuevamente excitaré y la administración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerán la sabiduría de sus sabios y desvanecerán la inteligencia de sus sentidos. Aquí dice primero que Dios primero les dio un espíritu de sueño, como vimos hace 15 días, un espíritu de estupor, y el pueblo quedó sin entendimiento. Dice que Dios cerró los ojos de sus profetas. Dice ya varias veces en la escritura que el pueblo pereció por falta de visión. Por falta de dirección quedaron destruidos. Y si no hay visión, no hay propósito, ¿verdad? Pues aquí tenemos bien marcado la visión que Dios ha puesto para esta iglesia, ¿verdad? Sabemos a dónde vamos. Porque algunos llegan y dicen, ¿sabes qué? A ver qué pasa, a ver qué sucede. Y si no tiene dirección, ¿cómo vas a saber cuándo has llegado, verdad? Es cuando que uno dice, vamos a subir al carro y arrancamos. Pues, a ver, ¿a dónde vamos? Bueno, a ver dónde llega, ¿verdad? Vamos a llevar hasta que se acabe la gasolina. Y pues, ¿por qué están viajando? Cuando uno está viajando, dice, ¿sabes qué? Vamos a tal parte y tenemos marcados los descansos y cuando llegamos ya sabemos, ¿verdad?
También dice que Dios puso velos sobre las cabezas de los videntes, de sus profetas, ¿verdad? En 1 de Samuel capítulo 9, verso 9, ahí vemos la raíz de esta palabra, vidente. 1 de Samuel 9, 9. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid, vamos a vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. Vidente es alguien que ve las cosas. Y vemos que el problema que Dios tenía, la queja que Dios tenía con los profetas, es que ellos no tenían nada que compartir, ¿verdad? Y vimos que no había forma de recibir la revelación. Y puse el ejemplo del libro que trajo, ¿sabe? ¿Qué dice? Pero estaba sellado el libro. Y nadie puede romper el sello a menos que sea el dueño del libro, ¿verdad? Y lo trajeron el libro a una persona entendido. ¿Sabe? Léemelo. No puedo. Está sellado. Tú léelo. No sé leer. Entonces la persona está frito, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? No hay forma de recibir revelación de Dios. Y como dice allá en el versículo 13, que ellos tenían sus corazones alejados de Dios. Dice que tienen dice que con su boca, dice, honraba a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él, ¿verdad? Pensaban que no, sí, yo conozco a Dios y amo a Dios y todo, pero como va el dicho, el problema era que ellos adoraban a Dios de los dientes por afuera, ¿verdad? Que no había nada de profundidad en su relación con Dios. Pero vemos que también que Dios va a hacer cosas nuevas entre ellos. Si me permite, se me perdió el lugar. Isaías 29, 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo, que Dios va a hacer cosas grandes entre ellos. Y dice que va a hacer prodigios grandes y espantosos entre ellos. Pero la cosa es, esta ceguera que está hablando aquí Isaías era cosa temporal, ¿verdad? Pero también, como vimos en nuestra lectura en Romanos, habla de el Redentor que vendrá. Y ese nos lleva a Isaías capítulo 59, versos 20 y 21. Y vendrá el Redentor de Sión a los que se volvieron de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. Y ese será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán,
de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Aquí dice que vendrá el Redentor. Hay que enfatizar, no dice un Redentor, dice el Redentor. Estaba enfocándose en una sola persona que es Jesús. La palabra Redentor es Gaal, y esa habla de un pariente cercano, uno que puede redimir. ¿Cuántos recuerdan la historia de Ruth? El libro de Ruth, ¿verdad? Esa palabra redentor aparece 10 veces en el libro de Ruth. Que ese es el clave de este libro, ¿verdad? Que una pariente cercana para redimir, para rescatar ahí, ¿verdad? Y el Redentor que nosotros tenemos es el mismo Señor Jesús, ¿verdad? Que Dios es nuestro Redentor. En el Salmo 19, verso 14, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y el Redentor mío. Así que Dios nos redime, Dios nos ha rescatado. Y habla también que volverá la iniquidad de Jacob en bendición. Así que Dios va a quitar toda la iniquidad, toda la maldad, y los van a redimir y rescatar y estarán bendecidos. Y esa bendición debe pasar de generación a generación en generación, ¿verdad? Así que es el derecho, la responsabilidad que tenemos como padres, ¿verdad? También habla de un nuevo pacto con ellos. En Jeremías capítulo 31, los versos 33 y 34. Isaías 31, 33 y 34. Pero ese es ese pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Estaba hablando, dice que después de aquellos días, después de la cautividad, el nuevo principio, ¿verdad? Habla de una restauración futura que estamos viendo hoy día, ¿verdad? El mover de Dios está apenas empezando. Y así que Dios va a cumplir su propósito con su pueblo. Y dice que yo daré mi ley en su mente. Dice, en la Biblia de las Américas dice, y pondré mi ley dentro de ellos. Así que Dios va a estampar esta ley dentro de nosotros. En la versión, la palabra hispanoamericana dice, y pondré mi ley en su interior. Aquí está bien metido dentro de nosotros. No va a estar aquí en la pura cabeza, ¿verdad? Como dice, hay que dejar que baje la ley como medio metro, ¿verdad? Del cerebro a nuestro corazón. Es que escribiré la ley en su corazón.
Aquí vemos una cita de Hebreos capítulo 10, versos 16 y 17. Hebreos capítulo 10, versos 16 y 17. Y es este pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Vemos que una vez que la palabra está penetrando en nuestro corazón, en nuestra mente, ese va a quitar el deseo de pecar de nosotros. Nos va a librar y limpiar. Habla de una relación íntima restablecida, ¿verdad? Es como cuando hay un pleito en la familia y hay una persona que se ha alejado y que muchos dicen que no quiere haber nada que ver con esta persona. Pero pasan cosas y restablece la relación. Es como con el hijo pródigo, ¿verdad? Él dijo a su papá que no quiere nada que ver con él. Pero volvió en sí y fue restaurado como hijo, ¿verdad? Y así van a conocer profundamente a Dios. Como dice ya en Mateo 11, 27, dice que nadie conoce al Padre a menos que sea revelado por el Hijo, ¿verdad? Así que Dios quiere que el pueblo de Dios y que Israel lleguen a conocer en una forma profunda al Salvador. Vemos que hoy día muchos califican a Israel como el gran enemigo. Como hemos visto, que gracias a los judíos Cristo fue crucificado. Y por eso muchos dicen que no tengo nada que ver con los judíos. Y vemos que en el primer siglo, ¿quién fue el perseguidor mayor de los creyentes? No fue tanto Roma, eran los judíos, ¿verdad? Y muchos dicen que no, los israelitas. Israel es el enemigo número uno de la iglesia. Pero vemos que para Dios ellos son los amados del Padre. Aunque han pasado muchas cosas. Y como vimos aquí, el último versículo que leímos en Romanos 11, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero muchos toman esto en cuenta para cuando Dios llama a uno, ¿verdad? Cuando Dios llama a uno para servirle en alguna capacidad. Y hay momentos que queremos rajarnos, ¿verdad? O sea, híjoles, ¿por qué Dios me llamó? A veces nos desanimamos y queremos meter la toalla, ¿verdad? Al principio había más que una vez que yo decía, ¿sabes qué? Yo no aguanto más. Había tanta presión, tanta resistencia, el enemigo estaba peleando en mi vida. Y algo me trajo a la mente, hoy es leer Romanos 11, 29. A ver, son irrevocables los dones y llamamientos de Dios. Así que no hay raje, ¿verdad? Que no puedes rajar, ¿verdad? Dios te llamó y ahí vas. Es llamado por vida, ¿verdad? Así que cuando inicias, ¿qué vas a estar haciendo de aquí a 20 años? Sirviendo a Dios, ¿verdad? Así que la palabra irrevocable quiere decir que no se puede revocar, anular. Y en otras palabras, que no se puede arrepentirse, ¿verdad? Así cuando uno dice, voy a servir a Dios, no te puedes arrepentir, lástima ya.
Ya lo dijiste, ¿verdad? Y vemos que no solo aplica esto al ministerio, habla también al pueblo de Israel, ¿verdad? Dios prometió a Abraham que iba a bendecir a su pueblo. Y Dios no es hombre para que se arrepiente, ¿verdad? Si Dios dijo hace 4,000 años que iba a bendecir a la descendencia de Abraham, lo va a hacer hasta el día final. Así que todo lo que Dios prometió a Abraham y a la nación de Israel lo va a cumplir, ¿verdad? Hoy se ve muy oscuro las cosas, parece que no hay esperanzas. Pero vendrá el día cuando el pueblo de Israel va a decir, sí, Jesús es el Mesías prometido, y hay que servirle. Y así vemos que Dios va a cumplir sus propósitos, ¿verdad? Su plan de restaurar al pueblo se va a cumplir. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, un Dios que cumple lo que ha prometido, Señor. Señor, gracias porque tú nos has rescatado, Señor. Somos llamados según tu propósito. Y ahora, Señor, pedimos por el pueblo de Israel, tu pueblo escogido. Pedimos, Señor, que estés obrando allá, Señor. Gracias porque estás moviendo, vemos tu mano sobre esta nación. Y pedimos, Señor, que estés enviando obreros, Señor, capacitados para llevar tu palabra, Señor. Que ellos puedan tener esta misma compasión que tenía Pablo, de amar y predicar tu palabra. Pedimos, Señor, tu mover, tu mano de bendición sobre tu pueblo. Y, Señor, ayúdanos que nosotros podemos tener parte en este plan. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermanos.